¿Cómo están? Quería compartirte este devocional que está en nuestro canal de devocionales en WhatsApp, en Telegram. Y es del libro de Éxodo. Habla de esta opresión, de estos comisarios de tributos que Faraón puso sobre el pueblo de Dios. Dice que murió José y toda aquella generación, habiendo fructificado y fortalecidos de tal manera que llenaron la tierra. Y lo podemos ver en Éxodo 1:7. Los hijos de Dios fueron fortalecidos mucho más que los egipcios, en un nivel más alto, porque era fortaleza del cielo. Y Egipto pudo ver esa manifestación de superioridad en las fuerzas del pueblo de Dios, cómo soportaban y prevalecían. Egipto sabe que somos hijos de Dios y que somos de gran valor y que tenemos fortaleza del cielo. La fortaleza, eso que en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Pero somos nosotros los que a veces no nos creemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El mundo es como que a veces ve primero los dones, los talentos, la fortaleza, la sabiduría, todo lo de Cristo en nosotros. Y es ahí cuando lo quiere tomar, nos quiere llevar a sus diseños, nos quiere que contratemos con ellos. Y terminamos dando nuestros dones, nuestros talentos al mundo, porque erramos. En mi vida en el mundo, mis dones y mis talentos los daba al mundo porque no tenía idea, no conocía al Señor, tampoco procuraba conocerlo porque me predicaban, como ya conté mi testimonio, y yo me negaba. Pero yo me dedicaba a lo que hoy se dice política, a los partidos políticos, a lo electoral, a todo ese ambiente, esta elocuencia de hablar, de entender, esta facilidad que en algún punto Dios me regaló para poder explicar y enseñar. Egipto lo vio primero que yo. El mundo, Faraón, las tinieblas. Y años estuve haciendo eso. Años desperdiciando lo que Dios me había dado. Hasta que conocí al Señor, hasta que el Señor me salió al encuentro, hasta que pasé ese proceso de restauración, de sanidad, de limpieza, de arrepentimiento. Claro que han pasado 20 años de todo esto, pero es así. El mundo lo ve primero y es cuando trata de tomarlo de Dios. Y a veces creemos que es un buen negocio, una buena oportunidad. Y es preguntarle al Señor. Es preguntarle al Señor. Egipto conoce la potencia que hay en los hijos de Dios, la valentía que Dios puso, esa fortaleza extrema que los hacía robustos y poderosos frente a Faraón. Y los de Faraón le dijeron: he aquí el pueblo de Dios de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Y Egipto qué hizo? Trató de frenar esa multiplicación y evitar que salgas de su dominio y de su opresión. Lo vemos en Éxodo 1:10. Y trajo diseños falsos de esclavitud. Les trajo más trabajo. Egipto va a tratar, la tiniebla te va a encerrar día tras día, que no te fortalezca, no te multiplique, que no dé fruto. Te va a encerrar en cárceles de ansiedad, en cárceles de desesperación, en cárceles que solo crea que naciste para vivir en una situación extrema, en una situación quizás de extrema pobreza económica, hablo, de extrema necesidad, de no tener lo básico. Y Egipto va a meterse de tal manera en tu mente que vas a creer que es tu realidad para siempre. Y esto lo hablo porque me pasó a mí. Yo nací en un cortadero de ladrillos y me crié en un cortadero de ladrillos, en la pobreza extrema, sin las necesidades básicas. Y en algún momento, yendo al colegio, es como que veía que todos tenían, y en esta mente de niña, de adolescente, llegué a creerme la mentira de la tiniebla, la mentira de Faraón, que esto iba a ser para siempre, que ese era mi destino, que había nacido para esa vida. Pero Dios se encargó de una manera u otra, puso personas, gente que me ayudó y pude salir de esa mentira, de esa realidad.
Pero hay muchos que quedaron con este faraón, esa mentalidad de egipcio, quizás no en lo físico, en una casa, porque quizás hoy tienen una casa, tienen sus vehículos, sus carros, como dicen en otros países, sus comodidades, pero la mente está llena de pensamientos e ideas del mundo, de Egipto, de Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Puso comisarios de tributos para ir contra la fortaleza de Dios. No sabía cómo menguar las fuerzas del pueblo de Dios. Y estos comisarios se encargaban de que los hijos de Dios pagaran impuestos en forma de trabajo forzado. Entonces ellos trabajaban para pagar lo que Egipto decía que debían pagar. Tremenda esclavitud. No tenían una provisión, no les daban un salario. Todo quedaba ahí porque trabajaban por el alimento y para pagar esos tributos, pagar esos impuestos, bajo la opresión de estos comisarios que le ponían cargas molestas sobre los hijos de Dios, y así los usaron para construir las ciudades de almacenaje para Faraón. El diablo, las tinieblas en el mundo trata de usarnos, y aún dentro de una congregación el mundo siempre va a estar tirándonos, sacándonos para que le construyamos diseños a ellos, ciudades de almacenaje para ellos, provisión para el mundo, para que le demos seguridad al mundo. Y los hijos de Dios, en este devocional yo pregunto, ¿qué hemos construido para Faraón? Y son preguntas que primero me las hago para mí. Créeme que construí mucho, y mucho he roto, mucho he tenido. Hay un tiempo de construir, un tiempo de arrancar, un tiempo de plantar, de desarraigar. Y yo sigo en ese tiempo, desarraigando cosas. Y claro que plantando. Dios siempre vence. Sus diseños son de victoria y de poder. Dios nos arranca de Egipto. Se trata de clamar a Él. Egipto te obliga con dureza a trabajar y edificar para Faraón. Pero Dios llega un día y nos arranca. Es clamar a Él. Y que con este devocional se rompa una mentalidad de creer que naciste para sufrir. Naciste para ser pobre en la mente, en el corazón, la pobreza sin recursos. De esa pobreza hablo, sin recursos económicos, sin cubrir las necesidades básicas. No naciste para eso, ese no es tu destino, esos no son los diseños de Dios. Tenemos un Dios rico, un Dios que provee, un Dios que tiene pensamientos de bien. Entonces nos toca orar y buscar esos pensamientos de bien. Me costó entenderlo, debido a toda esta vida que pasé en un cortadero de ladrillos. Pero Dios es más fuerte. Los diseños de Dios prevalecen. Y un día nos alcanza. Y oro en el nombre de Jesús para que los pensamientos de bien de Dios, la libertad de Dios, esa libertad que levante un Moisés, recursos y te saque a libertad en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y aún en espacio físico te saque a libertad el Padre. Te bendigo.